puedan ver. Vamos a ver. Entonces vamos a iniciar con la retroalimentación del instrumento pasado. Aparentemente el tema que vimos en el pasado, en la pasada sesión, pues era un tema sencillo, pero que sí puede generar cierta confusión en cuestiones de las atribuciones que tiene cada uno de los organismos que vimos, ¿no? Lo que es el Consejo de Participación Social y el Consejo Técnico Escolar. ¿Verdad? Entonces, acá vamos a ir leyendo los casos para que ustedes vayan identificando qué le corresponde a cada uno. En este caso, pues vamos a iniciar con el primer reactivo del simulador, donde nos dice, durante una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar en una secundaria vespertina, los docentes identifican que el ausentismo escolar ha incrementado en los últimos meses, especialmente en primer grado. Al analizar las causas, señalan factores familiares, desinterés y especialmente. Perdón. Desinterés y falta de seguimiento en casa. El director propone solicitar al Consejo Escolar de Participación Social que implemente acciones para resolver el problema. Algunos docentes consideran que la situación corresponde exclusivamente al ámbito pedagógico. ¿Cuál es la decisión más adecuada conforme a los lineamientos? A ver, alguien que nos ayude leyendo, por favor. Dice, respuesta correcta A, justificación. El ausentismo escolar es una problemática multifactorial que no puede abordarse únicamente desde el aula, por lo que los lineamientos del CT y la CONAPACE establecen la importancia de la corresponsabilidad entre la escuela y comunidad. La opción correcta integra al Consejo Escolar de Participación Social en acciones coordinadas con el CT para atender factores familiares y sociales, mientras que la opción A es incorrecta porque delega completamente la responsabilidad al Consejo y en la C limita el problema a lo pedagógico, ignorando su dimensión social. Muy bien, correcto. Entonces, como mencionamos, aquí no se trata de ver a estos dos organismos como agentes por separado, porque la realidad es que no lo son. Aunque cada quien tiene sus responsabilidades, se tiene que trabajar en conjunto. Es muy importante ver de qué manera se pueden apoyar para que de esa forma se solucionen problemáticas del contexto escolar. Claro que aquí sí es muy claras las limitaciones que tienen cada uno de ellos en cuestiones de que, por ejemplo, el Consejo de Participación Social no debe de involucrarse en el ámbito pedagógico y el Consejo Técnico Escolar no debe involucrarse en el ámbito de gestión. Entonces, allá es la única diferencia que tenemos que ver, pero cuando hay alguna problemática multifactorial como la que expresa este caso, sí es muy importante que trabajen en conjunto. ¿Sale? Muy bien. La número dos dice, en una primaria, el Consejo de Participación Social solicita participar en la planeación de estrategias para mejorar los resultados académicos en matemáticas, argumentando que desean apoyar el aprendizaje de sus hijos. Durante el Consejo Técnico Escolar, algunos docentes consideran positivo involucrarlos, mientras otros señalan que esto invade su función profesional. ¿Qué decisión es la más adecuada? Alguien que nos ayude leyendo, por favor. Respuesta correcta B. Justificación. Los lineamientos señalan que el Consejo de Participación Social participan en la mejora educativa, ay, no veo, pero no intervienen en decisiones pedagógicas del aula, los cuales corresponden al docente y al Consejo Técnico Escolar. La opción correcta re- oye, reconoce el papel del Consejo como apoyo en acciones educativas, mientras que la opción A invade funciones docentes y la opción C reduce indebidamente la participación social a aspectos administrativos, lo cual contradice el enfoque de participación activa.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, efectivamente, aquí, pues este caso está más claro, ¿no? Lo que están diciendo es decir que el Consejo de Participación Social se involucre en acciones pedagógicas. Entonces, allá no se trata de eso. Podemos apoyarnos con los padres de familia, pero recuerde que ahí nosotros tenemos que evitar que ellos se involucren en decisiones pedagógicas. ¿De acuerdo? Se pueden integrar en actividades, en estrategias que podemos implementar, pero no pueden, por ejemplo, poner a un padre de familia a dar la clase de matemáticas o a supervisar la clase del maestro, ¿no? Entonces, ahí sí es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La 3 dice, durante el Consejo Técnico Escolar se detecta un incremento en conflictos entre estudiantes. El colectivo docente acuerda fortalecer la convivencia escolar. Posteriormente, el Consejo de Participación Social propone organizar talleres para padres sobre disciplina positiva y comunicación familiar. Algunos docentes consideran que estas acciones no corresponden al ámbito escolar. ¿Qué decisión refleja mejor el enfoque de corresponsabilidad? ¿Alguien que nos ayude leyendo la respuesta, por favor? Dice respuesta correcta B. Justificación. La convivencia escolar es un ámbito donde la participación social es fundamental, por lo que integrar acciones del Consejo Escolar de Participación Social como talleres para padres fortalece el trabajo del CT desde un enfoque preventivo y comunitario. La opción correcta refleja la articulación entre ambos órganos, mientras que la opción A carece de coordinación institucional y la opción C limita la función del consejo, desconociendo su papel en forma integral. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que se necesite reforzar? Em, no, o sea, es leer porque sí está confuso. Sí, 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 O más o sea, menos. sí, yo tuve que leer las preguntas así como que 10 veces porque sí son así como que palabras claves muy así que tienes que ver para poder hacer la diferencia. Claro, claro, exactamente. Pero como les dije, acá lo que nosotros tenemos que identificar, pues es cuál es la función de cada organismo. O sea, ya tenemos que ver qué es lo que está, en cómo se está involucrando el CTE o cómo se está involucrando el Consejo de Participación Social. Si no está excediendo lo que son las intervenciones dentro de uno de los aspectos que se están mostrando en la situación, allá nosotros podemos ver cuál es la respuesta correcta. Recuerden que si al momento de leer el caso, el CTE, por ejemplo, te dice, no, pues el Consejo Técnico Escolar está viendo la manera de utilizar los recursos económicos de la escuela para la compra de equipo de cómputo. Ahí, pues ahí eso no, el CTE no puede involucrarse en esos temas. Recuerden que el CTE se involucra en lo que son temas de evaluación, temas de diagnóstico, temas de seguimiento, temas de evaluación. Todo eso es lo que nosotros tenemos que ver en cuestión del CTE. En cuestión del Consejo de Participación Social, se involucra en temas de seguridad, de convivencia, de gestión, de ver que todo en la escuela esté funcionando correctamente. Eso es lo que va a hacer el Consejo de Participación Social. ¿De acuerdo? Pueden trabajar juntos, pero cada quien desde sus funciones. Dijiste seguridad, convivencia, gestión, servicio correcto, ¿no? Así es correcto. Muy bien. Ok. Acá dice, a ver. Dice, durante la sesión del Consejo Técnico Escolar, los docentes analizan los resultados de aprendizaje y detectan rezago en varios grupos. El director propone compartir esta información con el Consejo de Participación Social.
para generar estrategias conjuntas. Algunos docentes consideran que esta información no debe salir del colectivo. ¿Qué decisión es más adecuada? ¿Qué decisión es la más adecuada? A ver, aquí respuesta, alguien que nos ayude leyendo, por favor. Dice respuesta correcta A. Justificación. El principio de transparencia y rendición de cuentas establece que la comunidad debe conocer información relevante para participar en la mejora educativa. Compartir datos con el Consejo Escolar de Participación Social fortalece la corresponsabilidad, mientras que la B limita la participación social y la C delega indebidamente funciones técnicas al Consejo. Muy bien, correcto. Entonces aquí como que ya va teniendo un poco más de claridad, ¿no? O sea, aquí podemos ver que si nos damos cuenta, la manera en cómo podemos identificar las respuestas incorrectas son si en dado caso se está dejando afuera a uno de estos dos organismos o le estamos dando más responsabilidades de las que tiene. Esa es una forma de identificar cuáles pueden ser los distractores que se pueden dar dentro de la prueba, dentro del examen. ¿Sale? ¿Sí está claro esto que acabo de mencionar? O sea, ambas deben manejar la transparencia y rendición de cuentas. Sí, exacto. O sea, tienen que ser transparentes, pero no solo eso, tiene que existir un vínculo entre ambos. Pero ese vínculo no debe de exceder las responsabilidades de cada uno y tampoco las tiene que limitar. ¿Sale? No se puede Ok. dejar fuera. ¿De acuerdo? Hay que buscar como que Acá cada uno en su lo que le corresponde, ¿no? así es, exactamente. Hay que buscar como que un punto medio entre los dos Ok. organismos para que a ver qué está haciendo el Consejo Técnico. Si se está enfocando en sus labores pedagógicas, correcto. ¿Qué está haciendo el Consejo de Participación Social? ¿Se está enfocando en sus labores de gestión? Correcto. Al momento en el que alguno de estos dos se involucre en las tareas del otro, pues ya para sustituir o para reemplazar estas funciones, eso quiere decir que ya estamos equivocándonos en la respuesta que vamos a seleccionar. Ok, entonces es que yo pensaba, creo que en esa me trabé porque yo decía si lo deben saber o no, pero como dices, ya me quedó más claro, o sea, sí deben de saberlo, Claro, o sea, claro, o sí debe sea, haber una rendición de cuenta así es, efectivamente. De hecho, por parte esto, de usted en ese. Ajá, así es. De hecho, esto pues beneficia a todo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el Consejo de Participación Social tenga claros los resultados puede provocar que haya una mejora. Recuerden que cuando se comunican los resultados, los objetivos, esto es a favor de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. ok. Muy bien, correcto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, pues vamos a continuar. Dice, en una escuela primaria, el Consejo de Participación Social propone intervenir directamente en la supervisión de las clases para asegurar la calidad educativa. Algunos padres argumentan que tienen derecho a verificar el trabajo docente, ya que esta acción fortalece la mejora educativa y se justifica con los propósitos del Consejo de Participación Social. ¿Qué decisión debe tomar el colectivo docente? Maestra Angélica, ¿nos ayuda con esta respuesta, por favor? Claro. Respuesta correcta B. Justificación. El Consejo de Participación Social no tiene facultades para supervisar la práctica docente, ya que esto corresponde a la autoridad educativa. Sin embargo, sí puede apoyar en acciones que favorezcan la mejora educativa. La opción correcta establece este límite, mientras que la opción A vulnera la función profesional del docente y la opción C elimina la participación social, lo cual no corresponde a los lineamientos. Muy bien, correcto. Entonces ya lo vieron, es un punto medio, ¿no? Aquí el Consejo de Participación Social, si dejamos que entren al salón y le empiecen a decir al maestro cómo debe dar su clase o cómo debe de evaluar a sus alumnos, ya está excediendo lo que son sus funciones. Aquí la lógica de esta pregunta está de que pues, los padres de familia sí pueden
de cierta manera, saber de qué se está trabajando en el aula, pero no son expertos, no son expertos en pedagogía. Entonces, el hecho de que los padres de familia ya le empiecen a decir al maestro cómo debe de implementar sus estrategias, pues ya no corresponde a lo que son sus funciones, ¿sale? Y en el caso de la opción C, si se deja afuera al Consejo de Participación Social, si ahora sí que se le rezaga totalmente, pues también está mal. ¿De acuerdo? Pues se puede llegar a un acuerdo, un punto medio en el cual se le pueden compartir los resultados, se le puede explicar la metodología, pero ya que estén en el salón presentes cuando esté dando la clase el maestro, pues ya es algo que va a exceder de lo que es su función. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Buenos días. Solo quería hacer comentario, es que como venía Claro. en el taxi, de la pregunta anterior, yo puse y estaba mal, sabiendo que arriba la palabra mejora continua que decía en la respuesta era la correcta, pero digo, me hacía ruido y dije, seguro es la otra. Pero bueno, no la voy a cambiar. Y por no cambiarla, me salió mal. Y lo mismo me va a pasar con creo que la otra pregunta, después de esta que estás explicando. Lo mismo me sucedió. Ahí estaba, y yo decía, pero su función es esta y como que dejé afuera al, al CT y entonces ahí salió mal la respuesta. Ahorita que la pongas lo recuerdo. Claro, claro, muy bien. Sí, pero precisamente esas son las trampas, ¿eh? Esas son las trampas en las que no debemos de caer. Ahí, recuerden que no solamente está el identificar los conceptos clave, sino que tienen que leer el trasfondo de la respuesta que les están ofreciendo. ¿Sale? Puede ser que la respuesta, una de las respuestas que está incorrecta, tenga un concepto del cual nosotros estamos familiarizados, ¿no? Como lo mencionó la maestra Erika, a lo mejor nos vamos con la finta de que, mira, esta me está diciendo que está participando en la mejora de los aprendizajes, debe ser esta. Pero si al leer el complemento de la pregunta estamos viendo que pues en la realidad al Consejo de Participación Social no le corresponde esa parte, pues aunque esté presente ese concepto, lo tenemos que descartar. ¿Sale? Ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ¿No? Correcto. Ya va quedado más claro, ¿no? Como que ya estamos sí, identificando. Sí, sí. muy bien. Ahora, vamos a la siguiente. Dice, durante el Consejo Técnico Escolar se identifica que la escuela presenta condiciones de riesgo en la entrada y salida de los estudiantes. Se propone al Consejo de Participación Social atender esta problemática. ¿Qué acción es más adecuada? Aquí, alguien que nos dé la respuesta, por favor. Dice respuesta correcta B. Justificación. La seguridad escolar es un ámbito que requiere la participación conjunta de la escuela y la comunidad, por lo que el CP y el CEP deben coordinar acciones para garantizar entornos seguros. La opción A delega completamente la responsabilidad, lo cual es incorrecto. La opción C limita la participación del consejo reduciendo su impacto. Muy bien, correcto. Esa Ahora, que me solo equivoqué. una cuestión importante. En esta pregunta, o mejor dicho, en esta situación en particular, no se trata de que, por ejemplo, los maestros vayan a cuidar la entrada y la salida, porque recuerden que esto, pues, no es parte de las funciones del Consejo Técnico. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es que a través de acciones formativas, ya sea de contenidos que nosotros integremos a las aulas, nosotros vayamos como que fortaleciendo esta participación, ¿no? Le podemos, por ejemplo, hablar a nuestros alumnos en el salón acerca de la importancia del cuidado al momento de entrar, de salir de la escuela, de respetar los señalamientos de tránsito, de caminar sobre la acera, de hacerle caso a la autoridad cuando estén dirigiendo el tránsito, cuando el denunciar en caso de ver a una persona que esté, pues no sé, vendiendo droga o algo por el estilo afuera de la escuela. Entonces, esas son las labores preventivas del Consejo Técnico Escolar, ¿sale? Pero tanto así como que
pongamos allá un maestro a dirigir el tránsito. Esto ya no excede, ya excede las funciones del Técnico Escolar y en todo caso, pues le corresponde al Consejo de Participación Social el gestionar los recursos para que las autoridades vigilen la entrada y la salida. Muy bien. Pero si nos damos cuenta, aquí cada quien desde sus responsabilidades, desde sus funciones. Muy bien. Acá dice, en una secundaria, el Consejo de Participación Social solicita información sobre el uso de recursos asignados a la escuela. El director consulta con el colectivo docente sobre la pertinencia de compartir dicha información, ya que él considera que el manejo de estos recursos debe ser conocimiento exclusivo del personal de la escuela. ¿Qué decisión corresponde a los lineamientos? ¿Alguien que nos ayude leyendo, por favor? Dice respuesta correcta A. Justificación. Los lineamientos del CONAPACE establecen la rendición de cuentas como un principio fundamental, por lo que la escuela debe proporcionar información clara a la comunidad. La opción correcta promueve transparencia, mientras que la opción A limita el derecho a la información y la opción C asigna funciones que no corresponden al consejo. Muy bien, correcto. Entonces, acá podemos ver que la respuesta correcta es la opción A y sí es muy importante la rendición de cuentas, ¿de acuerdo? No se puede ocultar información, sobre todo cuando se habla de cuestión de recursos económicos. Aquí, incluso el director tiene la responsabilidad de ser claro, tanto con los maestros, así como con los padres de familia los miembros del Consejo de Participación, porque cualquier información que se oculte o que pueda resultar incongruente en cuestión de compartir estos datos puede ser pues tomado en cuenta como un acto de omisión, porque pues ahí nosotros, este es un tema muy delicado que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Entonces sí es muy importante saber cuántos recursos tiene la escuela, cuánto se gasta, en qué se los gasta, al momento de organizar una actividad, cuánto se va a invertir en esa actividad, cuánto se va a ganar. O sea, todos estos datos tienen que ser transparentes, pues para evitar malos entendidos y malos manejos dentro de la comunidad. ¿Sale? Muy bien. Siguiente, dice, durante el Consejo Técnico Escolar se acuerda implementar acciones para reducir el abandono escolar. El Consejo de Participación Social propone realizar visitas domiciliarias a estudiantes en riesgo con la finalidad de identificar los motivos de deserción. Algunos docentes que esto no es función del Consejo Técnico Escolar. ¿Qué decisión es más adecuada? La respuesta correcta es... Respuesta correcta B. Justificación. La atención al abandono escolar requiere estrategias integrales que incluyen a la comunidad, porque las acciones del Consejo de, bueno, del CET deben integrarse dentro de una estrategia institucional coordinada por el CTE. La opción A carece de articulación institucional y la opción C excluye la participación social, lo cual debilita la atención del problema. Muy bien, correcto. Entonces, aquí en este tipo de situaciones, definitivamente sí son tema que se tiene que tratar en el Consejo Técnico Escolar, porque tiene relación con el ámbito pedagógico. Si nosotros estamos viendo que la escuela tiene un alto índice de deserción escolar, pues sí es importante analizar cuáles pueden ser las posibles causas y establecer una estrategia que permita atender el problema. ¿Sale? Por lo tanto, pues también se tienen que establecer acciones en conjunto. Ahora, estas acciones tienen que integrar a ambas instituciones, pero en cuestiones de el trabajo tiene que estar enfocado a lo que es el el trabajo del Consejo de Participación Social, que en todo caso, pues coordinado con la escuela, lo que es el Departamento de Trabajo Social y algunos docentes que decidan de manera voluntaria incluirse en esta acción y realizar las visitas domiciliarias. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos a la última. Dice, en una escuela, el colectivo docente decide trabajar de manera autónoma sin involucrar al Consejo de Participación Social.
en los proyectos escolares, argumentando que así se mantiene el control pedagógico, ya que conocen la situación de los padres de familia en relación con sus horarios laborales y no quieren tener conflictos con la comunidad. ¿Cuál es la implicación de esta decisión? A ver, alguien que nos ayude leyendo, por favor. Respuestas correctas C. Justificación. El enfoque de los lineamientos establece que la mejora educativa se logra mediante la participación social y la corresponsabilidad, por lo que trabajar de manera aislada limita el impacto de las acciones escolares. Aunque la autonomía docente es importante, no sustituye la necesidad de colaboración con la comunidad, lo que hace, lo que hace incorrecta la opción A y B. Muy bien, correcto. Bueno, pues ya en resumen, pues vamos a repasar un poquito acerca de este tema. Ya esto fue el final del instrumento. Podemos ver, por un lado tenemos al Consejo Técnico Escolar. El Consejo Técnico Escolar está diseñado para atender cuestiones pedagógicas, diagnóstico, evaluación, planeación, estrategias en el aula, todo lo relacionado a lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, tenemos al Consejo de Participación Social. El Consejo de Participación Social se dedica a labores técnicas del funcionamiento de la escuela. Por ejemplo, cuestiones de gestión de recursos, mejora de la infraestructura, la vigilancia de la seguridad escolar, la mejora de la convivencia escolar. Estas son como que las funciones que tiene el Consejo de Participación Social. Ahora, ambos organismos, a pesar de que tiene sus responsabilidades, también existe una corresponsabilidad en cuestión de la participación. Hay algunos temas que sí necesitan o sí requieren de la intervención de ambos, pero tienen que estar desde sus funciones, ¿sale? Desde lo que a ellos les corresponde realizar, es lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Para identificar estos reactivos en el examen, tienen que ver qué es lo que está haciendo cada uno de estos organismos. Si ustedes ven que alguno de ellos está excediendo de sus responsabilidades o los están o está dejando fuera uno del otro, pues ahí quiere decir que esas opciones no son las correctas. ¿Sale? Ahora, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta referente a este tema? No, creo que ya está claro. ¿Está claro? Muy bien. ¿Los demás qué opinan? ¿También les quedó claro? Algo que quieran repasar antes de que pasemos al siguiente tema? No, para mí está claro. Muy bien. Correcto. De todas formas, estoy pendiente del chat para ver qué es lo que me mencionan. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, bueno, esto que les voy a comentar, tiene relación con el tema que vamos a ver el día de hoy. Es una idea que me surgió, nada más quiero escuchar su opinión referente a algo que he estado pensando. Lo que pasa es que ahorita vamos a ir a lo que es el plan 2022, el plan sintético. ¿De acuerdo? Ahorita nos vamos a enfocar, primero que nada, a los principios fundamentales, los principios generales. Pero en este caso sí es importante que ustedes también revisen el material y se enfoquen en lo que es su campo formativo, porque en el examen pasado sí vinieron varias preguntas relacionadas con lo que son las especificidades de cada campo y lo que son las finalidades de cada campo formativo. Ahora, mucho ojo, ¿eh? No solamente de la disciplina que ustedes trabajan. Por ejemplo, en el caso de inglés, puede ser que les pregunten acerca de español, de artes, que son las disciplinas que están relacionadas con su campo formativo. ¿Sale? Y en el caso de historia, puede ser que haya vinculación con formación cívica, con geografía,
En el caso de matemáticas y de ciencias, puede ser que también les hagan preguntas acerca de proyectos, de manera de cómo se vinculen, cuáles son las especificidades del campo formativo. O sea, eso, por eso es importante que ustedes revisen a detalle lo que es la planeación. De todas formas, yo ya subí en el Drive lo que son los archivos para que ustedes puedan leer y revisar muy bien lo que es su campo formativo. ¿De acuerdo? De hecho, los instrumentos que vamos a presentar el día de hoy, son en particular de su campo formativo. ¿Sale? De hecho, voy a mandar las ligas al grupo de WhatsApp y procuren entrar en el que les dice su campo formativo. ¿De acuerdo? Si eres de lenguajes, entras al de lenguajes. Si es de saberes, al de saberes y así sucesivamente. ¿Sale? Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar? ¿No? Ok. Bueno, ahora, antes de No. comenzar con el tema, les voy a compartir mi idea. Es así rapidito, no les voy a quitar mucho tiempo. Miren, lo que pasa es que ahorita estoy trabajando en una propuesta de reestructuración curricular. Lo que pasa es que con esto de la asignación de las horas que hubo recientemente, pues estuve pensando que hay ahorita una problemática muy, muy grave en cuestión de secundaria, que pues estoy seguro que todos ustedes están familiarizados, que es en cuestión de la dispersión que tenemos los docentes, ¿no? De que ahorita ya somos maestros de tres escuelas, somos maestros que tenemos que trasladarnos de un lado a otro, que de repente estamos en tres escuelas, pero la realidad no estamos en ninguna porque cada una nos exige y no podemos involucrarnos en los proyectos. Y una de las realidades pedagógicas es que esto del trabajo por campos formativos solamente está en el papel, es la realidad. O sea, es muy difícil debido a las características de nuestras funciones, el podernos involucrar con los campos formativos. Entonces, ahorita estoy pensando en proponer una reestructuración. ¿A qué me refiero con esto? A que el trabajo en secundaria, en lugar de que sea como siempre lo manejamos, que es por asignaturas, que sea como lo manejan en primaria. Pues aquí está la maestra Angélica que nos puede apoyar un poquito con esta idea de que, pues, aquellos que también tienen hijos en primaria podrán observar que, pues, el trabajo en las primarias ya no es por asignaturas, es por campos formativos, lenguajes, saberes, ética, naturaleza y sociedad y del humano a lo comunitario. Entonces, existe un desfase entre primaria y secundaria. Ahora, obviamente en secundaria pues existen muchas limitantes, como por ejemplo en cuestión de los perfiles, pero son limitantes que se pueden atender, porque al final de cuentas, pues nosotros sabemos que los maestros de secundaria, cuando nos dicen, oye, ¿sabes qué? Vas a trabajar con otra disciplina, nos adaptamos. Y prueba de esto están los maestros de telesecundaria, que ustedes saben que un maestro de telesecundaria trabaja con todas las disciplinas independientemente de su título. Entonces, ahí ese pretexto para no implementar esa estrategia, pues se puede justificar, ¿verdad? Se puede argumentar. Entonces, mi idea es que, por ejemplo, ahí va, tú como maestro de matemáticas, cuando te asignen tus horas, vamos a poner un ejemplo, tú tienes 20 horas de matemáticas. Entonces, en lugar de que tengas esas 20 horas en tres escuelas, tú, en lugar de ser el maestro de matemáticas, vas a ser el maestro de saberes. Y en lugar de que tengas cuatro grupos, vas a tener cuando mucho dos grupos, pero tú vas a trabajar con todas las asignaturas relacionadas con saberes, no solamente con matemáticas. Entonces, de esa manera se pueden compactar grupos, se pueden compactar escuelas y no solo eso, sino que también le dan acceso al maestro para poder incrementar horas para que puedan completar su tiempo escolar, ¿no? Por ejemplo, el maestro de matemáticas con tres grupos que maneje de saberes ya alcanzaría sus 30 horas, porque son las horas lectivas que va a tener trabajando con grupos, pues ya van a alcanzar esas 30 horas, ¿no? Entonces, es una idea vaga que tengo. De hecho, ya diseñé un instrumento para recolectar información acerca de las percepciones que tienen los maestros, pero no sé, ¿qué les parece a ustedes esta idea? ¿Está muy descabellada? ¿Estoy loco? O sea, como que, ¿qué opinan?
O sea, por ejemplo, yo que soy de matemáticas y pertenezco al campo de ciencias, también vería la parte de, en este caso, biología, física y química con los chicos. Si ¿Correcto? tengo primer grado, por ejemplo, voy a dar matemáticas uno y biología. Exacto. Ah, ok, ok. Pues, bueno, en mi caso, por ejemplo, se escucha bien en cuanto a la parte de que, pues, es más fácil como que la parte de incrementar y crecer. Obviamente va a implicar, pues, un nuevo reto, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí la química nunca se me ha dado. Desde que estaba en la secundaria fue así como que mi cojo y si pasaba con buena calificación era porque le machacaba mucho. Pero pues creo que es una por otra, ¿no? Si vas a tener la facilidad de estar tal vez más factiblemente ya en tres escuelas, solamente en una, en dos, pues está como en ti de parte de decir, bueno, pues no, me aviento el ruedo, ¿no? Y tal vez todos esos cursos que nos da ahorita Lucicán, que sean de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ahora sobre, no sé, las asignaturas o los campos formativos, me parece una excelente idea, la verdad. Claro, digo, ¿implica un reto? Sí, obviamente implica un reto porque te vas a salir fuera de tu disciplina, ya va a ser tu campo formativo. Pero pues amplíes tus conocimientos y si el beneficio va a ser que ya estés pues más cerca de casa o sin tantas escuelas, pues estaría bastante bien. Claro, claro, más que nada ese es el objetivo. Y justo esto que me estás comentando, Paola, es lo que yo quiero, que ustedes como que pongan en una balanza los beneficios ante los retos, ¿no? Entonces, como tú dices, yo siento que sí implica un reto, sobre todo en esas asignaturas que están muy desfasadas, pero si es el reto de la capacitación o la preparación, al final de cuentas, ustedes están viendo que nos evalúan. No nos evalúan por disciplinas, nos evalúan por campos formativos. Entonces, no hay un pero que nos diga, ese maestro no está capacitado para dar biología, porque al final de cuentas, pues te están evaluando, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede argumentar, ¿no? Esa es una idea. A ver, ¿alguien más que me comparta su opinión? Bueno, les voy a compartir desde el área de primaria, ¿no? Que es lo que vemos. Y siempre habíamos notado eso, que ustedes siguen viendo las asignaturas. Entonces, en nosotros sí al principio nos costó trabajo, pero al ver que, por ejemplo, en los libros está pues desglosado lo que vas a hacer en realidad, o sea, los proyectos, está, los campos formativos, los trayectos. Entonces, yo creo que no habría una dificultad, o sea, no es tan descabellada su idea, ¿no? Sino que los maestros chequen esos libros y que vean que los proyectos muchas veces se relacionan y se repiten en las áreas, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, a ver, un ejemplo, bueno, básico de primaria en los chiquititos, ¿no? Que ven conteo, pero lo ven en la granja, ¿no? En el campo. O sea, ven varias cosas, ¿no? Desde qué son los animales, los seres vivos, y lo relacionan con otras. Entonces, en el área de secundaria, yo creo que sería generalizar esas áreas, como usted dice, ver saberes, no tanto como que un maestro sepa mucho de física, de química, sino que se, ¿cómo decirlo? Como que se englobe todo eso en un proyecto que puedan ver los niños ya de manera práctica, ¿no? Porque a lo mejor lo ven como hechos aislados. La física es una cosa, química es otra cosa, pero en realidad todo se relaciona. Entonces no es tan mala su idea, ¿no? Me parece muy buena Gracias, solución. gracias. Gracias por la aportación y de hecho, estas experiencias que ustedes me están comentando, yo las quiero integrar a lo que es el diseño del proyecto, ¿no? Por eso se los comparto, por eso estoy robándoles un poco de tiempo, porque pues es una propuesta que estoy trabajando que yo considero que sí nos va a beneficiar a muchos, ¿no? Porque sí, ahorita, de hecho en Consejo Técnico lo estaba platicando con un compañero, nos piden trabajar por proyectos pero pues es algo irreal, ¿no? O sea, la manera, las condiciones de trabajo que tenemos en este momento, de que algunos maestros tienen una escuela en Tizimín, otra en Mérida, otra en Humán, otra en Canacín. O sea, ¿en qué momento vas a poder trabajar con proyectos? En cambio, si tú como maestro de secundaria, en lugar de tener 12 grupos, vas a tener 3 grupos o 4 grupos y con esos grupos vas a poder echar a andar los proyectos de campo formativo pues yo esto siento que va a favorecer bastante. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar antes de que pasemos al tema del plan?
Sí, eso iba yo a comentar, Alberto, que realmente, como dice la maestra Angélica, o sea, ellos sí lo ven junto, en cambio, en la secundaria sigue estando aislado, porque como dices tú, un proyecto, realmente no hacemos un proyecto en secundaria, cada quien está metido en lo suyo y en el tiempo que puede. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy inclusive en dos escuelas, pero mi carga horaria máxima está en la dos. Y el hecho de solo tener 3 horas en la otra escuela, o sea, no me deja estar en los proyectos. O sea, sí aporto, pero no estoy. Entonces es como que no hagas nada. O sea, no te enteras. Realmente yo a veces me siento como que en el desierto, porque ¿qué están haciendo, no? No hay ese contacto real y no hay ese proyecto porque todo el mundo anda corriendo por todos lados. No sé, es una buena idea y como dice Paola también, pues yo no soy buena en matemáticas, realmente desde la primaria es mi coco, la matemática, pero pues es una por otra, ¿no? Claro. Y además todo, toda cuestión nueva implica retos, entonces, pues si uno quiere avanzar y quiere uno hacer mejoras en la educación y todo eso, pues hay que hacer eso, hay que implicarse y comprometerse y tomar los retos. Claro, claro, efectivamente, así es. Bueno, pues cuando ya tenga lista mi propuesta, de hecho ahorita voy a compartir un instrumento en el que se pueda recolectar precisamente todas estos comentarios y pues ya cuando tenga lista mi propuesta se las comparto a ver de qué manera podemos escalarla para que nuestras voces sean escuchadas, pero yo sí siento que los beneficios que tendría esta implementación serían más que los retos que a los que nosotros nos vamos a exponer. Así es. Bueno, muy bien, pues vamos a comenzar. Lo único, Alberto, si se logra, Ajá. y ya no estaré en educación. Ya no estaré porque solo me quedan prácticamente casi 2 años menos. Pero pues esperemos que al salir veas así Pues para los ese compañeros que avance. quedan, exacto. Claro, que tú digas, veas el legado. Ándale. Muy bien. Correcto. Bueno, entonces vamos a comenzar el contenido del día de hoy. Como pues mencioné, es el plan de estudios 2022, el plan sintético. Ahora, vamos a ver cuáles son los puntos clave en cuestión de este plan. El plan, primero que nada, está centrado con un enfoque humanista e integral. Este enfoque humanista e integral va a ser uno de los ejes de las respuestas que ustedes van a identificar dentro del examen. ¿De acuerdo? Cuando nosotros veamos que el docente está implementando estrategias que promuevan este enfoque, quiere decir que es la respuesta correcta. Si, por ejemplo, de alguna manera se está excluyendo a alguien, se está dejando afuera, está discriminando, está atacando a cierto grupo, está como que enfocándose únicamente al ámbito memorístico, eso quiere decir que esas respuestas las podemos descartar, ¿de acuerdo? Pero si nosotros vemos estrategias en el aula que estén enfocadas a lo que es el aspecto humanista e integral, quiere decir que esa es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, el objetivo general del plan de la nueva escuela mexicana es formar ciudadanos críticos y participativos con valores. ¿Sale? Considerar el contexto, que es elaborado desde un contexto social y cultural de México. Ahora, esto es algo que, pues, la nueva escuela mexicana presume, ¿no? En planes anteriores, los planes anteriores, pues, eran una réplica de planes de otros países. En el caso de este nuevo plan de la nueva escuela mexicana, pues, tiene la característica de que los contenidos están adaptados a la realidad que tiene cada una de las escuelas. ¿De acuerdo? Entonces, el contexto social que vive cada escuela es uno de los ejes centrales de lo que es lo que es el plan del 2022 en la nueva escuela mexicana. ¿Correcto? Ahora, el rol del docente dice que se enfatiza la autonomía profesional del docente. O sea que el docente pues tiene la capacidad para tomar decisiones
a favor de los aprendizajes de sus alumnos. ¿De acuerdo? El docente, pues ahora sí que tiene un rol transformador, porque lo que va a hacer es que a partir de problemáticas de su realidad, las va a atender en las aulas y va a hacer que los alumnos analicen y participen en la mejora de su contexto. Comunidad. La comunidad es el centro del proceso educativo y fomentando un diálogo y colaboración, que este es uno de los ejes centrales de la comunidad. Es muy importante que la comunidad se involucre en el proceso educativo. Acá la nueva escuela mexicana dice que la educación no solamente involucra al maestro y al alumno, sino que también las personas que están alrededor deben de participar en este proceso. ¿Sale? Fundamento. La nueva escuela mexicana está fundamentada con el artículo tercero constitucional, que esto fue algo que vimos en el primer tema. Recuerden que el artículo tercero establece el derecho a la educación y menciona cuáles son las condiciones de este derecho, ¿no? Que es que sea gratuito, que sea obligatorio, que sea laico, que la educación sea de calidad, que sea inclusiva, que sea participativa, o sea, todas esas características debe tener la educación de México y por lo tanto este plan está diseñado para que se cumplan todos estos criterios. ¿Sale? Ahora, meta, la educación, que la educación sea inclusiva, equitativa, de excelencia y que desarrolle todas las facultades humanas y sobre todo que promueva el amor a la patria y el respeto a los derechos humanos. Ahora, vamos primero con esta situación, la educación inclusiva. La educación inclusiva pretende pues que se eliminen todas esas barreras de aprendizaje que existen en las escuelas, ¿no? Desde barreras económicas, así como de discapacidades, de cuestiones de diferencias étnicas, ¿no? Cuestiones del lenguaje, todo eso se pretende a través de la nueva escuela mexicana. Ahora, también es muy importante la equidad. Ahora, pregunta, ¿alguien me puede definir este concepto de equidad con base en lo que ya hemos platicado anteriormente? ¿Qué significa? Se relaciona con tratar a todos de la misma manera, las mismas oportunidades para todos. Muy bien, esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave, que todos tengan oportunidades. Eso es lo que tenemos que buscar. Que al momento de participar, que nosotros veamos que todos están teniendo oportunidades de participación y de relación con sus compañeros, que vayan a la escuela y no estén limitados. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que observar. Sobre todo, mucho ojo con esto contenido, porque aquí en esta diapositiva está la clave para encontrar muchas respuestas correctas del examen, ¿de acuerdo? Desde la cuestión del enfoque, en cuestión de los roles del docente, el contexto, los objetivos, las metas, todo esto al momento de preguntar, o mejor dicho, de revisar las preguntas, tenemos que ver que las respuestas que nos ofrezcan cumpla con todos estos criterios, ¿de acuerdo? Esa es una parte muy importante al momento de responder. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok. Ahora nos vamos a la parte de los ejes articuladores. Los ejes articuladores, acá vemos que pues son 7 ejes articuladores, que es, número 1, inclusión, que todas las personas tengan acceso a la educación. ¿De acuerdo? Que todo, y ojo, aquí no hay que confundir el concepto de integración con inclusión. ¿Cuál es la diferencia entre integración con inclusión? Por ejemplo, el libro nos habla de una persona con discapacidad. El hecho de que tú, como escuela, seas una escuela inclusiva, no quiere decir que tú aceptes a todos los niños con discapacidad, porque puede ser que tú digas, no, es que mi escuela sí aplica la inclusión, porque miren, allá en el fondo del salón está sentado
un niño que tiene discapacidad auditiva, pero ese niño no participa, no está aprendiendo, no está involucrándose en las actividades. Entonces, allá tú no puedes decir que tu escuela es inclusiva. Tú integraste al niño al grupo, le estás dejando que esté allá presente, pero no estás implementando acciones que hablen de inclusión, ¿sale? Entonces, la inclusión involucra que no solamente tú metas a los niños o cualquier característica en las escuelas, sino que también que los atiendas, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro esto que acabamos de mencionar? Sería como el caso de en Y en la escuela que tenemos, ¿no? De Valentina, que, o Ándale. sea, la integramos, pero también la estamos incluyendo porque estamos aprendiendo cómo trabajar con ella para que ella pueda participar y desarrollarse con sus compañeros. Es correcto, así es, efectivamente. O sea, no solamente es cuestión de que la tengamos allá en el salón, ¿no? Escuchando las clases, sino que ella pues sienta que está aprendiendo y que esté involucrándose en la escuela. Ahora, mucho ojo con esto porque yo he visto en los consejos técnicos escolares que para muchos maestros, pues de repente esto representa un reto que no están dispuestos a cumplir, ¿no? Yo pues he escuchado comentarios por allá de que, ¿y cómo le vamos a hacer? No estamos preparados, ¿no? Mejor manden la otra escuela. O sea, como que hay mucho personal que de repente no tiene claro este eje articulador, ¿no? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta que todas las personas tienen derecho a la educación, de acuerdo al artículo tercero. Nosotros como escuela estamos obligados a atender a todos los niños y no solamente es el integrarlos, sino que es que participen, ¿sale? ¿Sí estamos claros? sí, eso que dices es verdad porque implica más trabajo. Y y pues muchos dicen, ah, pues le pongo 6 y listo, pero el niño no, pues no está aprendiendo, ¿no? Exacto, exacto. Eso no es inclusión, eso estamos limitando su participación. Entonces tenemos que ver la manera de cómo incluirlos. ¿De acuerdo? Número dos, segundo eje articulador, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, que aquí también esto lo podemos encontrar en muchas de las respuestas del examen, que este pensamiento crítico va a estar orientado a que nosotros pues apliquemos estrategias en el aula que no solamente se dediquen a acreditar a los alumnos y a que ellos memoricen, sino que ellos tienen que analizar su realidad y ver la manera en cómo pueden aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. ¿De acuerdo? De hecho, este es uno de los ejes centrales de todas las asignaturas, ¿no? De que yo, por ejemplo, como maestro, no solamente le voy a impartir un contenido, sino que le voy a decir al alumno cómo este contenido va a ser de utilidad en su vida cotidiana para que él pueda utilizarlo. ¿De acuerdo? Prácticamente es como despertar a los alumnos, ¿no? Decirle, mira, tienes que aprender a pensar por tu cuenta y estas herramientas que te estamos presentando aquí en la escuela te van a servir para que tú puedas desempeñarte como ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte del pensamiento crítico. Si nosotros vemos que la estrategia que está implementando el maestro solamente está enfocada en la memorización, o solamente está centrada en que el alumno acredite la materia, eso quiere decir que es una respuesta que tenemos que descartar. ¿Sale? Tenemos que ver cuál es la respuesta que está centrada en el desarrollo del pensamiento crítico, en la reflexión, en el análisis. De hecho, esas son palabras clave que podemos encontrar en el examen para poder identificar cuáles son las respuestas correctas. Sale. Muy bien. Ahora, siguiente, interculturalidad crítica. La interculturalidad crítica se refiere a que nosotros reconozcamos la diversidad de culturas que existen en nuestro país, ¿de acuerdo? No solamente hablando de cuestiones de culturas originarias,
sino también culturas extranjeras que habiten dentro de nuestro territorio. ¿Sale? Esta parte de la interculturalidad crítica nos habla de que cuando tengamos algún alumno que hable otro idioma, que venga de otro país o que pertenezca a algún pueblo originario, nosotros tenemos que adaptar nuestros contenidos y nuestras estrategias de tal manera que también se reconozca su propia cultura. ¿Sale? No se vale decir, pues tú como estás en Mérida y estás en Yucatán y México, pues solamente vamos a aprender de nuestro lugar. ¿Sale? Solamente vamos a hablar de cuestiones, por ejemplo, en historia. Solamente vamos a hablar de la historia de los mayas. No, sino que es decirle, ok, ¿tú de dónde vienes? No, pues yo vengo de Cuba. Ok, y allá en Cuba, ¿qué idiomas hablan además del español? ¿O cuáles son las costumbres que tienen? ¿O cuáles son las comidas típicas? ¿O qué fiestas realizan? ¿O qué personajes distinguidos hay en Cuba? Por ejemplo, allá en la Silvianelli, en la escuela vespertina, esta vez llegó una niña de Cuba, que pues ella me estaba contando de todo lo que había pasado, que escapó de Cuba con su mamá y todo lo que había vivido. Y pues parte de los contenidos que estuvimos trabajando, pues tuvieron relación precisamente con estas características de vida, ¿no? Hicimos, de hecho, una comparación de cómo estábamos hablando de temas de derechos humanos. Entonces hicimos una comparación de cómo se reconocen los derechos humanos en Cuba y cómo se reconocen en México para que pues expliquemos precisamente un fenómeno que se está dando, que ella misma está viviendo, ¿no? Entonces, esta es una manera de integrar las características que tiene su vida con pues los contenidos que estamos viendo de las asignaturas. Entonces, se trata de que los alumnos logren percibir que la diversidad, pues, es algo que nos enriquece como personas, ¿de acuerdo? En eso está enfocado la interculturalidad crítica. Por ejemplo, en el campo de lenguajes, en este punto, este eje articulador debe estar muy presente en cuestión de las estrategias que ustedes manejen, porque pues se habla no solamente de la creación de textos en español, sino también en lenguas originarias y en lenguas extranjeras. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pues es algo que nosotros podemos integrar en nuestras estrategias. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, ¿No? Muy bien. Correcto. Muy bien. Cuatro, igualdad de género. La igualdad de género es algo relacionado pues, a la participación de los hombres y las mujeres en la sociedad. Acá tenemos que reconocer pues, que deben de existir condiciones para que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades. Y no solamente estamos hablando desde una perspectiva feminista, sino que estamos hablando desde una perspectiva de igualdad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en cuestión de derechos, analizar cómo los derechos han ido evolucionando, cuál es la realidad actual en cuestión de la aplicación de los derechos, cuáles son las oportunidades de desarrollo que tienen y sobre todo también cuáles son las cuestiones socioemocionales que involucran a ambos géneros, tratando de esclarecer que a pesar de que los hombres y las mujeres son diferentes, no son opuestos, sino que se complementan. Entonces, en las actividades que nosotros vamos a realizar, sobre todo esto lo hablo específicamente en cuestión de primaria y en primero de secundaria, que ahí podemos observar que los niños y las niñas como que se relacionan en grupos. Como que al momento de trabajar, por ejemplo, los niños quieren estar con los niños y las niñas quieren estar con las niñas. Y en primero de secundaria también sucede porque están saliendo de la primaria. Ya los de segundo y los de tercero de secundaria, pues por lo mismo de su despertar sexual, como que ya tienen esa disposición para trabajar entre géneros, pero sí está muy marcada la diferencia en etapas iniciales, cuando de repente un niño y una niña no tienen como que esa colaboración desarrollada, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros los maestros hagamos actividades en las cuales se tenga que involucrar el niño y la niña. Por ejemplo, en el caso de primaria.
En el caso de primaria, si yo estoy viendo que vamos a trabajar en equipos y solamente hay un equipo de niñas y un equipo de niños, pues a ver, vamos a reorganizarnos, ¿no? Pongo dos niños y dos niñas y de esa manera voy a hacer equipos mixtos para que ellos desde edades tempranas vayan trabajando la colaboración y que de repente nos vamos a topar con situaciones de que estén, ay, maestra, es que no quiero porque no, es que son niñas y las niñas no saben hacer esto, o es que los niños no dibujan bien o no tienen bonita letra. Bueno, vamos a trabajar en eso para poder mejorar, ¿de acuerdo? Y allá podemos hablar acerca de la asignación de roles, ver estas situaciones como conflictos en los cuales nosotros podemos ver oportunidades para que los niños aprendan a colaborar entre ellos, ¿de acuerdo? Si nosotros en el examen estamos viendo de que el maestro está aplicando una actividad en la cual hay una interrelación entre los géneros, eso quiere decir que vamos a encontrar una respuesta correcta en el examen. Si se está manteniendo esa separación entre hombres y mujeres, esas respuestas las podemos descartar. ¿Sale? Si estamos claros, ¿alguna duda, algún comentario? ¿No? No, Bueno. claro. Muy bien, correcto. Ahora, vida saludable. La vida saludable está relacionada con temas de alimentación, ejercicio, dormir adecuadamente, prevención del consumo de sustancias, también la cuestión socioemocional, la salud mental, todos estos temas relacionados con la salud integral, no solamente física nosotros podemos considerarlas también dentro de nuestros contenidos como eje central, o mejor dicho, como tema clave para que quede ahora sí más claro este tema de los ejes articuladores. Nosotros tenemos que darnos cuenta que estos ejes van a ser la guía para que nosotros podamos desarrollar actividades dentro del salón. Cuando nosotros vamos a realizar una planeación, la planeación debe de incluir estos ejes. No es necesario que los incluya todos al mismo tiempo. Puede incluir dos o tres. Puede ser que se enfoque únicamente a un eje articulador, pero siempre tiene que haber la presencia de alguno de ellos en las actividades que nosotros estamos realizando. ¿Sale? Por ejemplo, cuando yo como maestro vaya a justificar mi planeación y vaya a argumentar el trabajo que estoy haciendo con los jóvenes dentro del aula, yo tengo que decir, bueno, esta actividad está promoviendo la interculturalidad. Esta actividad está promoviendo el pensamiento crítico. Esta actividad está promoviendo la vida saludable. ¿De acuerdo? Y puede ser que también incluya otros ejes. ¿Sale? Muy bien. Ahora pasamos al 6. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Este tema está relacionado precisamente a la revisión literaria, de desarrollar hábitos de lectura que pues promuevan también otros ejes como la interculturalidad y el pensamiento crítico. Aquí tenemos que ver que la manera en cómo nosotros vamos a manifestar este eje es que el alumno lea y que el alumno también sea capaz de escribir. Esto de la lectura y escritura son habilidades que se han ido debilitando con el paso del tiempo, sobre todo con la presencia de la tecnología, en la cual pues ya prácticamente todo es en automático, ¿no? En el WhatsApp pues está el autocorrector, está el ChatGPT para elaborar textos, está, por ejemplo, las otras aplicaciones que nos ayudan a leer o resumir textos. Entonces, allá podemos darnos cuenta de cómo se ha ido perdiendo esta habilidad y lo vemos claramente, sobre todo, pues, recientemente antes de salir de vacaciones, me comisionaron en el comité de evaluación de allá de la Federal 2 para poder elegir a los alumnos que van a ser candidatos para el mérito estudiantil. Y fíjense que algo que noté es que muchos alumnos de tercer año no saben escribir o no son capaces de desarrollar ideas escritas. Te pedían que tú desarrolles un texto de una cuartilla
y únicamente llegaban a un cuarto de cuartilla, como que ya no sabían de qué manera expresar esas ideas. Entonces, esto de la apropiación de la cultura a través de la lectura y escritura tiene relación precisamente con desarrollar hábitos en los cuales el alumno continúe leyendo y continúe escribiendo para que se pueda expresar y compartir sus ideas a través de estos medios. ¿Sale? Y por último, la cuestión de las artes y las experiencias estéticas, que las artes, pues sabemos que no solamente involucra la música, también están las artes visuales, está el teatro, está la danza, está, por ejemplo, también la escultura. Todo eso está relacionado con el tema de las artes, ¿no? Y probablemente tú como en persona, no seas capaz de tocar un instrumento, ¿no? O de montar una obra de teatro. Pero lo que sí puedes hacer es apreciarlo. Por ejemplo, enseñarle a los alumnos de que, ok, tú no eres músico, pero sí puedes disfrutar de la música o sí puedes ver una pintura y entender lo que el artista quería transmitir a través de esta obra. O sea, eso es algo que también debemos de promover en los alumnos. De hecho, los maestros de artes, los maestros de artísticas, no solamente se tienen que enfocar en la creación, sino también en la apreciación del arte. Sale como una forma de expresión. Y mucho ojo, ¿eh? Estos ejes articuladores, a diferencia de lo que podemos pensar, no están directamente relacionados con un campo formativo en particular. ¿Sale? Por ejemplo, el de vida saludable no solamente se puede trabajar en el campo del humano y lo comunitario. El de pensamiento crítico no solamente se puede aplicar en saberes. El de inclusión e igualdad no solamente se aplica en ética, sino que se pueden vincular con cualquier campo formativo. ¿De acuerdo? Y es ahí donde entra la creatividad del maestro para poder establecer los vínculos entre estos ejes formativos, estos ejes articuladores, perdón. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro en cuestión de estos ejes? Alberto, en el de Sí. vida saludable no escuché, tuve que salir un ratito. Es lo de es nada más aplicado a lo de la vida saludable, como lo marca, ¿no? Vida saludable es contenidos con relación a alimentación, cuidado Ajá, de la salud. ¿Qué más mencionamos? Lo de la salud mental, lo de la prevención de las adicciones, o sea, todo lo relacionado a la salud integral, no solamente a la ok, física, sino que ajá, psicológica pues emocional. ¿Sale? ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Estructura curricular. Pues aquí pues podemos ver que esto tiene relación con lo que les estaba platicando al inicio de este tema, lo de la propuesta que estoy planteando de los cuatro campos formativos, que es la organización de los contenidos. Primero está lenguajes, cuyo propósito es la comunicación y expresión de lenguas y formas artísticas. Saberes. El propósito es fomentar la curiosidad, la indagación y la comprensión del mundo desde la ciencia. Ética, naturaleza y sociedad. El propósito es la formación cívica y ética, el cuidado ambiental, la comprensión de las interacciones sociales. Y por último, del humano a lo comunitario, que el propósito es el desarrollo personal, las relaciones interpersonales y la construcción de la identidad comunitaria. Que en lo personal este campo del humano a lo comunitario se me hace el más difícil de integrar por proyectos porque, pues sinceramente, las disciplinas que forman este campo formativo están muy desfasadas, ¿no? Es muy difícil como que vincular educación física con corte con flexión o con electricidad, o sea, como que y yo, a mi parecer, como que dijeron, a ver qué materias hicieron falta integrar. Pues todas las que hicieron falta, vamos a meterlas en este campo. Entonces, esa es la que yo siento que de repente se hace más complicado de aplicar, ¿no? Y pues lo podemos ver
en cuestiones del trabajo en las escuelas, ¿no? Que en muchas ocasiones este campo formativo es el que tiene más dificultades para desarrollar proyectos, ¿no? Pero bueno, aquí hay que tomar en cuenta cuáles son las asignaturas que, o mejor dicho, las disciplinas que corresponden a cada uno de los campos. Por ejemplo, en lenguajes tenemos a español, lenguas extranjeras y a artes. En saberes y pensamiento científico tenemos a matemáticas y a ciencias naturales, que son biología, física y química. En ética, naturaleza y sociedad, que pues esa es la más fácil de integrar, ¿verdad? Porque ya nosotros ya trabajábamos de esa manera, es historia, formación cívica y ética y geografía. Y del humano a lo comunitario, pues, que son educación física, tutoría, que es educación socioemocional y tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde tenemos los campos formativos. Consideraciones generales. Los contenidos se detallan contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, que son los PDA, que son por fase educativa. La fase uno corresponde a educación inicial, la fase 2 corresponde a educación preescolar, la fase 3, 4 y 5 corresponden a primaria, incluyendo, por ejemplo, a primero y segundo grado de primaria en la fase 3, el cuarto, perdón, tercero y cuarto en la fase 4 y quinto y sexto en la fase 5, ¿de acuerdo? Y la fase 6 es educación secundaria, ¿de acuerdo? Para que esto se los comento como cultura general, para que quede claro este tema de las fases, ¿de acuerdo? Cuando nos hablen, por ejemplo, de la fase 5, ya sabemos que es contenidos relacionados con cuarto y quinto de primaria. ¿De acuerdo? Cuando nos hablen de la fase 2, ya sabemos que es de educación preescolar. ¿Sale? Entonces, ahí es como nosotros podemos ubicarnos en cuestión de el mapa curricular de los diferentes niveles educativos. Y esto es importante porque, como les decía, en la actualidad yo siento que esta parte es donde no se ha prestado atención, existe un desfase total, ¿no? A lo mejor preescolar y primaria sí tienen ese vínculo porque trabajan por campos formativos, pero entre secundaria y primaria todavía no se ha logrado esa integración curricular en cuestión de los campos, ¿no? Entonces, pues por eso la propuesta que les platiqué. Ahora, siguiente dice, flexibilidad. El currículum es flexible, puede adaptarse a contextos específicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué se refiere con esto? No se refiere a que se van a eliminar los contenidos, sino que se refiere a que se van a adaptar los contenidos e incluso lo que se puede hacer es integrar nuevos contenidos de acuerdo al contexto escolar. Si yo, por ejemplo, en mi escuela estoy viendo que hay casos de deserción escolar, yo puedo incluir un contenido que atienda a esta problemática. ¿Sale? Ahí es donde radica la flexibilidad. Y la evaluación es un proceso formativo, continuo y participativo. No nos dejamos a un lado ese tema de lo que es la evaluación sumativa o la evaluación punitiva, que tiene como propósito, pues, reprobar al alumno o hacer que repita de grado escolar, y lo reemplazamos con esta idea de que todos los procesos que el alumno tenga pueden ser considerados para evaluarlo. Y es ahí donde también sigue existiendo ese desfase, pero ese desfase no es entre educación básica, sino que es entre educación básica y media superior, porque a pesar de lo que aquí se menciona, que esto está enfocado en educación básica, la evaluación en media superior, para aquellos que tienen hijos que están en la prepa, podemos darnos cuenta que no es así, ¿no? O sea, en educación media superior, la evaluación sigue siendo sumativa y punitiva. O sea, ya el primer semestre te reprueban y listo, cepillín, ¿no? Te sacan de la escuela o porque los alumnos no salen preparados para presentar este tipo de exámenes estandarizados. Entonces ahí es ahí donde
existe ese desfase, ¿no? Pero bueno, esto no lo vamos a incluir dentro de nuestro proceso de reflexión para buscar respuestas. Recuerden que cuando nosotros vamos a buscar respuestas, todo esto funciona como una máquina. Todos estos engranes se alinean. Entonces, para nosotros, todas estas características de la realidad no aplican para buscar las respuestas correctas del examen. ¿Sí estamos claros? ¿Sí está claro esto que acabo de señalar? Recuerden que con el examen no nos vamos a poner a debatir. Si nos dicen esto funciona y listo. Muy bien. Ahora, pasamos a la parte del plan sintético. Ahora, en esta parte es donde les voy a pedir, por favor, que lo chequen directamente en lo que es su campo formativo en particular, porque, pues, como les mencioné, ahí es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que está aplicando. En el Drive, ahorita vamos a entrar en el Drive para que lo veamos. A ver. Ahí les voy a mencionar dónde lo podemos encontrar. Oye, Alberto, Dime, oye, no seas malito. Mira, en la fase uno es inicial, la 2 es preescolar, y la 3 y 4 la es 3 primero y es primero y segundo. segundo de primaria. Primero y segundo es fase 3 y 4. No, 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 no. La fase 3 es primero y segundo de primaria. La Ah, ok, fase 4 es tercero y cuarto de primaria. ok. La fase 5 Y la es quinta, quinto y sexto. 5 y sexto, quinto y sexto. Así Ok, es. perfecto, ya, gracias. Es correcto. Bueno, muy bien. Entonces, ahí les voy a compartir aquí donde vamos a encontrar la información. Ahí va. Entonces, acá en el Drive tenemos la carpeta de repositorio del taller. En la sesión 8, que es esta sesión que estamos trabajando, aquí pueden encontrar lo de las fases. Agregué solo de la fase 3 a la 6 porque la fase uno y la fase 2, pues como les mencioné, son de educación inicial y de preescolar. Como ahorita no hay ningún maestro aquí en este taller que esté en estos niveles, pues no lo incluí. Si quieren, lo puedo incluir. Lo puedo incluir. Este, pero aquí tenemos las fases. Por ejemplo, en el caso de la maestra Angélica, maestra, revise lo que son estos tres documentos que a usted le corresponden. Por ejemplo, el de la fase 3, sobre todo en la parte que habla acerca de las finalidades del campo y las especificidades de cada uno de los campos formativos. ¿De acuerdo? De hecho, en el material que le voy a mandar está resumido, pero sí vale la pena que ahora sí que aprovechen este tiempo extra que nos dieron en el examen para que ustedes puedan explorar muy bien esta estas opciones. De hecho, yo les recomendaría que elabore un organizador gráfico, así como usted lo entienda, como se le facilite. Puede ser, por ejemplo, un cuadro sinóptico, puede ser un mapa conceptual en el cual pues usted pueda relacionar directamente los contenidos de cada fase para que así no se vaya a complicar. Y pues de esa manera, cuando en el examen le pregunten cuáles son las especificidades de la fase 3 del campo de lenguajes, ¿no? Pues allá puede identificar palabras clave en esta parte, ¿no? Vamos a explorarlo para que ustedes lo vean. Por ejemplo, acá nos dice finalidades del campo de lenguajes, página 19. Entonces me voy a la página 19 y aquí puedo encontrar, a ver, lenguajes, finalidades del campo. Y aquí yo puedo encontrar cuáles son estas finalidades. Puedo relacionarlo. Si bien no es necesario que yo lo copie todo, ahí les va un tip. Este es un tip de estudio que yo manejo. Yo no me aprendo todo párrafo, ¿no? Porque pues iba a ser difícil recordarlo todo. Pero sí me aprendo al menos la primera parte, ¿no? Por ejemplo,
Finalidades del campo de lenguajes de la fase 3. La expresión y la comunicación de sus formas de ser y de estar en el mundo. La apropiación progresiva y formas de expresión de comunicación mediante la oralidad. La experimentación creativa y lúdica que provoque y disfrute de los elementos de las artes. El establecimiento de vínculos afectivos y el despliegue de herramientas para diversificar formas de aprendizaje. Entonces, puedo leerlo todo para que yo lo conozca, pero sí es muy importante que yo pues vaya como que identificando palabras clave que yo relacione directamente con esto. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de primaria, maestra Angélica, que usted tiene pues ahora sí que una dificultad mayor que la de nosotros en secundaria, que tiene que saber todas las finalidades y campos de las tres fases, de la fase 3 4 y 5 porque cuando usted presente el examen, no le van a preguntar solamente de la asignatura, perdón, del grado donde usted trabaja, sino que también le pueden preguntar de los 6 grados, ¿no? Entonces, sí vale la pena que repase bastante esta parte, porque al menos en el curso pasado, en el examen pasado, sí preguntaron bastante acerca de esto, de estos contenidos. ¿De acuerdo? Y en el caso de secundaria, acá podemos notar que en el caso de secundaria, a ver, que es únicamente de la fase 6 tenemos que, como yo les expliqué, no solamente ver lo que son los contenidos de mi asignatura o de mi disciplina, sino que también tengo que ver lo que son los contenidos de las asignaturas que corresponden a mi campo. Porque como pueden ver, aquí en esta parte no está hablando únicamente de lo que es inglés o matemáticas, sino que te preguntan de todo el campo formativo. Entonces, acá yo tengo que identificar cuáles son las características de mi campo formativo, no de mi asignatura únicamente. ¿Sale? Si está claro esto, ¿hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? Yo de mi fase, Perdón, Erika, no te logré entender, te escuchas muy entrecortado. estoy caminando. Ah, ok. Nosotros de área de la fase 6 entonces echamos una leída a a eso que nos estás diciendo, ¿no? Es correcto, Erika, es correcto. Por ejemplo, en tu caso, que es ética, naturaleza y sociedad, ahí tú tienes que, ahora sí que ver toda la parte que corresponde a ética, naturaleza y sociedad de la fase 6. Eso es lo que tú tienes que repasar. Por eso, como les decía, en esta sesión, pues la principal dificultad es esa, como cada uno de ustedes corresponde a un campo formativo diferente, pues no vale la pena que les mencione todo lo de saberes, porque a lo mejor a Eli o a Erika o a Raúl, pues no les interesa tanto aprender esto. Sí es bueno conocerlo, claro que es bueno conocerlo, pero dudo mucho que en su examen les vayan a preguntar acerca de esto. Entonces, sí es necesario que ustedes repasen esta parte de manera individual para que de esa manera puedan explorarlo. De todas formas, tengo pensado que en estos días de vacaciones voy a grabar unos videos cortos de cada uno de los campos formativos para que ustedes puedan consultarlo y también, por ejemplo, si en algún momento ustedes leen alguna duda, o perdón, al momento de leer tienen alguna duda referente a alguno de estos campos, lo pueden me lo pueden compartir y con mucho gusto les ayudo a solucionar la duda. ¿Sale? ¿Alguien ahorita tiene alguna pregunta? El video va a ser como puntos claves. Sí, voy a seleccionar puntos clave y ahí es donde vamos a ir explorando, porque de hecho la presentación que tengo aquí a la mano Ajá. tiene los puntos clave de la fase 6 y también hice una presentación de lo que es la fase 3 4 y 5 que también les voy a compartir. Entonces, pero esto es un resumen, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo que Hay que leer. chequen a detalle,
porque sí vale la pena. De verdad, yo se los puedo confirmar que sí hubo varias preguntas en el instrumento anterior, que sí te preguntaban, ¿cuál de las siguientes acciones didácticas están alineadas con las especificidades del campo formativo de lenguajes de la fase 6? Entonces, de repente te quedas así como que, ¡ay! ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esas especificidades? Entonces, si tú las tienes a la mano, pues como les digo, lo importante es que tú sepas identificarlo. Por ejemplo, acá tengo la presentación, como les mencioné, fase 6. Aquí tengo el nivel de complejidad, los énfasis que tienen, las orientaciones didácticas, que también eso les recomiendo revisar en el material del plan sintético, las orientaciones didácticas, porque esas orientaciones didácticas hablan acerca de las metodologías que ustedes pueden aplicar en los diversos campos formativos y de hecho estos elementos van a estar presentes en muchas de las respuestas que ustedes encuentren en el examen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te van a preguntar cuál de los siguientes metodologías se alinean a los propósitos del campo formativo, ¿no? A las finalidades del campo formativo. Y ahí pues te van a aparecer varias opciones, que todas esas opciones te van a parecer buenas ideas, pero hay algunas que están más alineadas a lo que son las finalidades. Por ejemplo, aquí podemos ver que lenguajes. ¿Cuáles son las finalidades de la fase 6? Expandir las capacidades comunicativas de los adolescentes en diversas lenguas, ¿no? Y aquí, si yo veo que estas opciones todas son buenas ideas, pero hay una que está alineada a esta finalidad, pues esto es lo que yo voy a seleccionar como respuesta correcta. Como les mencioné, yo les sugiero que ustedes elaboren sus organizadores de información para que de esa manera ustedes vayan estableciendo relaciones, porque yo con mucho gusto se los puedo leer, se los puedo explicar, pero es mejor que ustedes lo vayan trabajando, estudiando cada uno sus campos formativos o sus áreas de trabajo, para que así cuando sea el momento del examen, ustedes lo puedan relacionar con mayor facilidad, porque estos contenidos, pues sí son muy difíciles abordarlos de una forma general. La forma general fue la que nosotros vimos en las primeras diapositivas, pero ahorita ya es información muy especializada que ustedes tienen que observar. Como recomendación, como les dije, enfóquense en las finalidades, especificidades, orientaciones didácticas, contenidos y PDA. Se los voy a poner en el chat para que lo tengan claro. Finalidades. Esas preguntas salieron en este examen que presentaste, el último. Sí, sí salieron. Oh, Sí, sí salieron y sí fueron varias, ¿eh? mm. Sí, y ojo, es muy importante, como les dije, en cuestión de los contenidos y los PDA, sí tengan muy presentes los de su campo formativo, no solamente los de su especialidad. Tienen que también tener presentes los de su campo formativo, porque va a haber ocasiones en las que van a ver la manera en cómo relacionar proyectos de campo formativo. Entonces, recuerden. La realidad es muy diferente a lo que nos van a preguntar en el examen. Lo que nos van a preguntar en el examen, a ti te van a decir, sí, claro que sí, yo hago mis proyectos con el campo de lenguajes y todos los maestros trabajan conjuntamente, agarrados de la mano, cantando canciones de libertad. O sea, eso es lo que el examen pretende explorar, ¿de acuerdo? Aunque sabemos que la realidad, pues es muy complicado, sobre todo en el caso de secundaria, como ya les he platicado. ¿Sale? Muy bien. Entonces, hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, No, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita les voy a mandar el instrumento en el chat
va a estar dividido por campos formativos. Procuren entrar a la liga de su campo formativo, ¿de acuerdo? Ahora, aquí, muy importante, tienen que ver este instrumento como un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que probablemente ahorita se va a hacer muy complicado, pero de hecho vamos a presentar dos instrumentos de este tema. Este que va a ser el diagnóstico, que va a ser para medir más o menos cuál es nuestro conocimiento de nuestra área de trabajo. Y después yo les voy a mandar otro instrumento una vez que ya hayan leído su material. De hecho, esa va a ser la tarea para estos días, que ustedes lean su material, que organicen su información, para que de esa manera ustedes puedan presentar su segundo instrumento y al menos identificar cuáles son estas áreas de estudio que nosotros tenemos que ya, ¿cómo se le dice? Dominar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tengo miedo. Sí, no, no te preocupes. Mira, como te decía, no, este tipo de temas y de contenidos son muy importantes porque sí, repito, están muy presentes en el examen, pero sí tenemos que prestarle más atención. De hecho, esto que hayan pospuesto el examen, lo tenemos que ver como una ventaja, ¿de acuerdo? Vamos a estarlo repasando, vamos a repasarlo bastante y de hecho les voy a comentar algo también muy importante que se me estaba pasando. Deben de publicar las guías oficiales del examen en estos días. Estos días debe ya estar en la plataforma. No se preocupen, yo me voy a dar la tarea de revisar estas guías y ver cuáles son los temas que ya vimos, porque aquí estos temas que ya vimos están basados en el instrumento 2026, perdón, en el instrumento 2025. Entonces, este instrumento 2026 a lo mejor incluye algún contenido nuevo o a lo mejor descarta algún contenido del año anterior, pero pues esta prórroga que nos dieron para presentar el examen nos puede servir para hacer adaptaciones y para que yo ya les vaya diciendo qué es lo que tenemos que repasar con mayor seguridad. ¿Sale? Entonces, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Yo confío en ustedes, confío que esta preparación que estamos teniendo nos va a servir como un entrenamiento para que al momento del examen lo contestemos con seguridad, lo contestemos con firmeza y para los que no habían llegado al inicio de la llamada del día de hoy, les tengo una noticia de que es una noticia que yo lo estoy viendo de una manera optimista de que van a cambiar el programa con el que se va a evaluar. Ya no va a ser el del Ceneval que se había puesto anteriormente. Ahorita se va a implementar un programa nuevo. No recuerdo el nombre en este momento, pero no es importante, sino las características de este programa. La característica principal va a ser que el programa te va a dar tu resultado al finalizar el examen. O sea, tú cuando finalices el examen, ya vas a saber cuál es el número de aciertos que tuviste. Entonces yo le decía a Eli y a la maestra Angélica que esto yo lo veo como algo bueno, porque ya no vas a tener que esperar 3 meses para saber cómo te fue, ¿no? O sea, ya esto terminado el examen, ya tú vas a saber qué tanto te fue y vas a poder calcular más o menos cuáles son tus posibilidades para tus resultados, ¿no? Entonces, pues son cosas positivas que nosotros tenemos que ver, el hecho de que nos hayan postergado el examen para estudiar más tiempo y para, con este nuevo instrumento, conocer nuestro resultado de manera inmediata. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Oye, ¿y será que con este sí pueda yo regresar a alguna pregunta que siento que no, que respondí y que no estoy muy segura? Porque en el otro no nos dejaban. Pues esa información no la compartieron, pero yo considero que no. Ay, me lleva. Sí, yo creo que no, no, Yo siento no. que deberían de sí dejar que podamos regresar, porque es mm, Es un águila y sol, porque a veces el claro. regresar luego, a lo mejor, bueno, ni modo, ¿qué más? Bueno, en el de permanencia, cuando presentamos permanencia,
Sí podías Sí, regresar. O sea, te sí, decía pues, cuáles te faltaban y tú ibas a Sí, esa pregunta. sí, exacto. exactamente, sí, pero yo creo que no. De todas formas, cuando ya nos den el simulador para que podamos descargarlo, allá vamos a explorar cuáles son las opciones nuevas que nos van a aparecer. Pero por lo pronto, recuerden que todos estos temas que ya hemos trabajado a lo largo de este taller, pues han sido los temas base que de cajón van a aparecer. ¿Sale? Entonces, si se van a integrar algunos temas nuevos o las características que va a tener el nuevo programa, pues eso lo podemos ya irnos adaptando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Seguros? Ahí- Podemos dar por finalizada la llamada y pues les voy a mandar el instrumento diagnóstico para que ustedes resuelvan. Recuerden, repito, es importante que ustedes entren al del campo formativo y al nivel que corresponde. Les voy a mandar todos en el grupo, pero no se vayan a confundir, ¿eh? No vaya a ser que estén en la pregunta 9 y se den cuenta que están contestando el de que no es de su campo formativo. Dale. Así que por favor, allá lo organicé para que ustedes puedan contestarlo y puedan tener también su resultado inmediatamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Si entra a un campo que no es, les paso las respuestas, ¿o cómo? Ándale. Oye, ¿cuándo nos Perfecto. vamos a volver? La próxima semana, igual entre semana. No sé, como ustedes digan, como ustedes me dicen, ¿les parece también el próximo miércoles o cómo? Para que tengan libre todo su fin de semana del sábado y domingo de último de vacaciones, por si se van a la playa o por si van allá de fiesta. Ojalá, ojalá, pero no, uno está trabajando. Yo diría también así miércoles, Miércoles, pero ¿qué no sé opinan cómo los demás? maestro. Por mí Hablen estaría niños, hablen. Alguien que no pueda, alguien que se le dificulte, que lo comenten, por favor. De todas formas, Yo, ya saben yo que no esto puedo se el graba. próximo miércoles, Alberto. No puedes el Pero próximo miércoles, Carla. ¿Qué no, día? porque estamos en Querétaro y entonces ese día vamos a regresar. Ah, es verdad, es verdad. Oye, Entonces, pero si lo grabas, no tengo ningún problema también. correcto. O no sé si les parece jueves o viernes, ¿cómo ven? Omar, ya para tener los otros días. Martes estaría bien, ¿no? Ajá. Carla, el martes, ¿qué te parece? Sí, está bien. Martes, ok. Martes a las 9 también. Sí. Muy bien. ¿Alguien más por allá? ¿Alguien que tenga alguna situación que podamos atender? ¿No? Está bien, martes a las 9. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias por confirmar. Sí, recuerden que esto me adapto a lo que ustedes consideren. Aquí yo trato de hacer todo lo para que sea flexible el taller. Recuerden que este taller no debe de demostrar un peso más en sus actividades, sino que es un complemento para que ustedes vayan fortaleciendo sus habilidades para el examen. Y recordatorio, hay tarea. ¿De acuerdo? Esta tarea, por favor, no se la voy a revisar, ¿eh? No se la voy a calificar, sino que es para ustedes. Organicen la información de los contenidos de su plan. Esto les va a servir muchísimo, se los aseguro que les va a servir mucho al momento de contestar el examen. De hecho, me atrevo a decir que incluso puede ser como que si estuvieran elaborando un acordeón, que aunque tal vez no puedan tener así junto al examen o no quieran ponerlo así junto al examen para que no sientan que están haciendo trampa, sí les sirva para organizar sus ideas y poder establecer relaciones al momento de que estén respondiendo preguntas referente al plan de su disciplina o del área de trabajo donde ustedes realizan, ¿de acuerdo? Esa es una sugerencia para que ustedes puedan, pues ahora sí que mejorar sus habilidades en cuestión de este contenido, ¿de acuerdo? De todas formas, ahorita con este instrumento diagnóstico se van a dar cuenta de qué tanto lo vayan a necesitar. ¿Sale? Muy bien. Entonces, por mi parte es todo por hoy. Voy a mandar las ligas y me da mucho gusto saludarlos y espero que estén disfrutando de sus vacaciones. Y Carla, mucho éxito para tus muchachos allá en Querétaro. También ahí están
algunos de los míos allá participando. Ahí me los saludas. Gracias, gracias. Ya los saludamos a tu grupo también y a los de Yucatán. Así es, a todo Yucatán representando fuertemente el ajedrez yucateco en Querétaro. Muy bien, Sí. nos vemos. Que tengan buen día. Bye. Igualmente, buen Gracias. día.